Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fundamental. ¿Cómo proteger los riñones de un paciente cuando está hospitalizado? Es una de esas cosas que a veces se nos pasa un poco por alto, pero que tiene un impacto de verdad gigantesco en su recuperación. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, empecemos con una frase que es contundente y viene directa de la evidencia clínica. La causa más frecuente de lesión renal aguda en el hospital es iatrogénica. Ojo al dato. ¿Qué significa esto? Pues que muy a menudo la provocamos nosotros, el propio equipo médico, con nuestras intervenciones. Es un hecho brutal que nos obliga a estar siempre alerta. A ver, para que todos hablemos el mismo idioma, pongamos nombre a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, la lesión renal aguda, la LRA, pensemos en ella como un golpe súbito y directo al riñón. Y por otro, la enfermedad renal crónica, la RC, que es más bien un desgaste lento, una pérdida de función que ocurre a lo largo del tiempo. Saber si estamos ante algo agudo o crónico es el punto de partida para todo lo demás. ¿Vale? Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, definiremos el objetivo principal. Después, nos sumergiremos en los 5 pilares del cuidado: la vigilancia clínica, el manejo de los fármacos, el equilibrio de líquidos, el soporte nutricional y, por último, cómo estar alerta a las complicaciones más habituales. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos con el primer punto, el gran objetivo. ¿Qué buscamos exactamente cuando hablamos de cuidado renal en el hospital? Porque no se trata solo de solucionar problemas cuando aparecen, sino de algo mucho más importante. Fijaos, aquí lo importante no es tanto apagar fuegos como directamente evitar que se produzcan. El enfoque es totalmente proactivo. Se trata de frenar el daño, de evitar que las cosas se compliquen, de ajustar los tratamientos al milímetro y, sobre todo, volver a esa primera idea tan potente: reducir los problemas que causamos nosotros mismos. El mantra es prevenir, prevenir y prevenir. Pasamos ahora al segundo pilar, la vigilancia. Esto es el famoso ojo clínico en acción. Y es, sin duda, nuestra primera y más valiosa línea de defensa. Todo se basa en observar, en medir, en monitorizar al paciente de forma sistemática, día a día. Y un ejemplo perfecto de esa vigilancia diaria es el balance de líquidos. Aquí vemos los dos extremos del problema. Por un lado, la hipovolemia, la deshidratación. ¿Qué vemos ahí? Pues tensión por los suelos, pulso disparado, sequedad. Y en el otro lado, la sobrecarga, hinchazón, los pulmones encharcados, dificultad para respirar. Saber leer estas señales a tiempo lo cambia todo. Y si hablamos de analíticas, hay una regla de oro, un concepto que tiene que quedar clarísimo: la tendencia lo es todo. Un número suelto de creatinina, pues bueno, es un dato. Pero ver cómo evoluciona día a día, si sube o si baja, eso sí que nos cuenta la película completa. Y por supuesto, hay que vigilar de cerca electrolitos como el potasio, porque un desajuste ahí puede suponer un riesgo vital inmediato. Llegamos al tercer pilar, y este es un tema delicadísimo: la farmacología. Porque los fármacos son un arma de doble filo. Pueden curar, claro que sí, pero también pueden dañar, y mucho, especialmente al riñón. La idea principal aquí es esta, y es súper importante. Tenemos que olvidarnos del concepto de dosis estándar para un paciente con problemas de riñón. Simplemente no existe. Si el riñón no filtra bien, una dosis que para otra persona es perfectamente normal, para este paciente puede ser tóxica. Hay que ajustar, individualizar, siempre. Y aquí tenemos una especie de lista negra, fármacos que hay que usar con muchísimo cuidado o directamente evitar. Y hablamos de cosas tan comunes como los antiinflamatorios, los AINES o los contrastes yodados que se usan en los escáneres. Ojo también con ciertas combinaciones de fármacos para la tensión. Aquí es donde se cometen muchísimos errores que acaban dañando el riñón. Vamos con el cuarto punto, que como veremos está muy conectado con lo anterior. Se trata del equilibrio de los líquidos y los electrolitos. Pensemos en ello como un baile de precisión que, si el riñón no puede dirigir, nos toca dirigirlo a nosotros con mucho cuidado. La lógica es bastante sencilla. Si falta líquido, hay que reponer. Si sobra, hay que quitarlo. Parece obvio, ¿verdad? Pues el gran error, el que hay que evitar a toda costa, es poner sueros por si acaso, de forma automática, sin pararse a pensar si de verdad hacen falta. Eso puede ser desastroso. ¿Y qué pasa si la cosa se pone realmente fea? Por ejemplo, con una subida aguda de potasio en sangre, una hipercalemia. Pues hay un plan de choque muy claro. Primero, un electro, para ver cómo está sufriendo el corazón. Segundo, proteger ese corazón con calcio. Tercero, intentar esconder el potasio dentro de las células, para que baje en sangre. Y por último, eliminarlo del cuerpo. Son pasos críticos que salvan vidas. Quinto punto, la nutrición. Un tema que a veces se queda un poco en segundo plano, y es un error garrafal, porque la alimentación es un pilar básico en la recuperación de cualquier paciente, pero en el paciente renal es todavía más importante. Y fijaos en esto, porque rompe un mito muy extendido.
siempre se asocia enfermedad renal con pocas proteínas. Pues no siempre es así. Un paciente hospitalizado, y sobre todo si está en diálisis, quema muchísima energía y necesita más proteínas, no menos. Si se las restringimos en exceso, no protegemos el riñón. Lo que hacemos es desnutrir al paciente, y eso es gravísimo. Y con esto llegamos al último apartado. En el fondo, es un resumen de todo lo que queremos evitar con los 5 pilares que acabamos de ver. Se trata de estar alerta y saber qué es lo que buscamos. Aquí están los grandes cocos, los problemas más habituales. Que un riñón que ya estaba tocado empeore de golpe, que el potasio se dispare y no haya forma de bajarlo, la sobrecarga de líquidos severa, las infecciones, la anemia. La clave de todo lo que hemos hablado es, precisamente, anticiparse a que aparezcan estas complicaciones. Y para cerrar, lanzo una pregunta al aire. Después de este repaso, desde el ojo clínico hasta el ajuste fino de la medicación y la dieta, parece que todo se reduce a una vigilancia atenta y constante. Quizá en esta era de tecnología punta, la herramienta más potente que tenemos en medicina sigue siendo la de siempre: pararse, observar y pensar.